Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con María Fernanda Cajué, Servia Colmenares y Genis Jiménez vamos a hablar del síndrome de Asperger. ¿Cómo afecta a quien lo padece y cuál es el tratamiento indicado? Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista. Las personas que tienen esta condición presentan problemas de comunicación y de socialización, son hipersensibles a la luz, al tacto, a sonidos fuertes, también tienen resistencia al cambio. La Asociación Asperger México AC indica que en México 1 de cada 115 niños se encuentra dentro de este espectro. Se puede detectar en la infancia, sin embargo, muchos llegan a la edad adulta sin haber sido diagnosticados. Y para hablar de este tema del Asperger, saludo a las psicólogas. Primero, María Fernanda Cajué. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal, Leo? Mucho gusto. Es que aquí me habían puesto Fernanda, pero sí, no. Fernanda es está María perfecto. Fernanda, ¿verdad? María Fernanda, pero Exacto. me puedes decir Fernanda. María Fernanda. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Servia Colmenares. Servia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias y por la finalmente invitación. Genis, ella es Genis Jiménez. ¿Cómo estás, Genis? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Leo. por venir. Déjenme preguntarles por qué ya ahora se volvió muy común decir que uno está en el espectro, ¿no? Yo estoy en el espectro. ¿Es un solo espectro? ¿Hay muchos espectros? ¿Es el espectro que tiene que ver con Asperger, con el autismo? En fin, primero veamos eso. ¿Qué te parece, María Fernanda? Pues sí, como tú lo comentas, creo que ya podríamos decir que incluso se está de moda, ¿no? Decir que estamos dentro del espectro. Exacto. Pero un poco como para definir, se dice espectro porque es una pues amplia variedad de características para que una persona esté dentro del espectro. Sí. Y al final pues hay una diversidad, ¿no? Entre estas características. Entonces, pues esto puede incluir desde el autismo, el síndrome de Asperger. Pero es un solo espectro. Exacto, es un solo espectro, pero de ahí se derivan diferentes características para diagnosticar a una persona y esto parte de este trastorno. Pero entonces, para entenderlo, Genis, el espectro es de la nada hasta el autismo, digamos, el autismo es la última parada, digamos, del espectro. El espectro es un conjunto de síntomas que, por ejemplo, en donde se integran personas que tienen problemas para comunicarse, para tener interacción, que tienen una dificultad para poder flexibilizar su pensamiento, tienen rutinas, son muy rígidos y sus comportamientos también conductuales están indicando que hay patrones repetitivos de la conducta, dificultad para socializar. Y en esa medida, entonces, en esos síntomas que acabo de mencionar, hay personas que tienen una funcionalidad como social que incluso pueden pasar desapercibidos, incluso llegar a la edad adulta y nunca haber tenido un diagnóstico, como otros que tienen, digamos, un nivel funcional ya un poco más moderado o profundo en gravedad, ¿no? Hasta que incluso tienen dificultades no solo en el lenguaje oral, sino también en el lenguaje expresivo, ¿no? Entonces, es un espectro que va de alguna forma de menor grado a mayor grado. Mayor grado. Exactamente, pero siempre se comparten esos síntomas de como un sentimiento de aislamiento profundo, como sí mismo. De hecho, autos significa sí mismo, propio, ¿no? Entonces, es como si estuvieran en su propio mundo y la parte y las habilidades sociales son como la gran dificultad en donde aparecen los primeros síntomas de que algo está sucediendo porque hay un aislamiento, porque hay un sentimiento de no compaginar socialmente. Ahora, entonces, digamos, la última parada del espectro es el autismo, digamos, en su versión más radical, cuando se dice es un niño autista que prácticamente vive en su mundo, pero el Asperger está menos, digamos, en el espectro, ¿es correcto? Sí, aquí el punto clave es que distingamos que el espectro es como un gran paraguas, donde cada una de las
ahora sí que las columnas que conforman el paraguas, sí. vamos a tener del lado derecho, por ejemplo, la parte más funcional donde vamos a encontrar precisamente el Asperger, y del lado menos funcional es donde vamos a tener precisamente el autismo, que puede causar estar cursando con procesos de lenguaje y no. Vamos a tener el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno no especificado. Esos elementos son los que van a estar dentro de este gran paraguas. Ajá. Y muchos van a cursar con muchas características similares. Entonces, el punto clave de la I en el tema que nos corresponde el día de hoy, precisamente Asperger, es uno de los, dentro de los trastornos, el más funcional dentro de este gran paraguas. El más funcional. Claro. ¿Y se llama Asperger por el doctor, digamos, que le puso Asperger? Sí, sí, es correcto. Entonces, como lo mencionaba Silvia, es, digamos que el nivel como principal para entonces ya irnos a lo más profundo, que ya sería como el autismo como tal, que dentro del autismo también hay diferentes grados, por decirlo de alguna manera, exactamente. Ajá. Entonces, por eso encontramos dentro de la sociedad personas que están diagnosticadas con síndrome de Asperger que pueden pasar desapercibidas, como acaban de mencionar, ¿no? Porque al final son funcionales, ¿no? No hay una implicación. Los autistas no. Pues presentan ciertos retos, ¿no? Retos, bueno, ejemplo, y decir funcionales es con todo respeto, ¿no? Claro, o sea, claro. Obviamente tiene uno que ser respetuoso de estas cosas, pero cuando decimos funcionales es que pueden funcionar en la sociedad. Exactamente. Digamos, ¿no? Porque por el contrario, en el tema del autismo, como también lo mencionaban, puede haber personas que sean verbales, es decir, que puede haber una comunicación verbal y no verbal. Sí, hay gente que no puede hablar, autistas que no pueden ni expresarse, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí pues el reto es mayor, ¿no? A nivel social, educativo, en esta parte adaptativa también. ¿Cómo se diagnostica un Asperger? Efectivamente, es un gran reto actual el poder hacer un diagnóstico lo más multidisciplinario posible. De hecho, lo interesante aquí es que participen, por ejemplo, profesionistas en psicología, trabajo social, por ejemplo, en caso de niñas y niños, paidopsiquiatras, por ejemplo, también neurólogos que puedan, a partir de una visión muy integral y ecológica, analizar ese comportamiento y esa observación. Ya tenemos pruebas. ¿Psicólogos o también, psiquiatras? O también, ambos. De hecho, se forman equipos. ¿Es un tema químico también? Hay elementos genéticos que se consideran fundamentales, sobre todo en estas primeras etapas del desarrollo neuronal, pero aún no se ha identificado un cromosoma específico. O sea, hay hipótesis, pero no tenemos como el cromosoma como sí lo tenemos, por ejemplo, en el síndrome de Down, que ya está muy bien identificado. En este caso, por ejemplo, entonces en ese sentido no se hacen pruebas, por ejemplo, de laboratorio, pero sí se hacen pruebas importantes como un test de inteligencia. Es muy importante saber el nivel de funcionalidad cognitiva, si la inteligencia es baja, promedio o es alta, porque también hay pacientes con síndrome de Asperger que tienen, por ejemplo, niveles de inteligencia altos, sobre todo, por ejemplo, en actividades matemáticas, muy buena memoria, o sea, pueden, por ejemplo, aprenderse la historia de un país o del mundo en fechas específicas, justamente por esa capacidad. Genios, claro, pero también hay quienes tienen una inteligencia promedio o quienes incluso tienen inteligencia baja. Entonces, es muy importante esclarecer cómo es el nivel cognitivo. Una prueba de inteligencia tipo Wechsler, que son pruebas que están estandarizadas para población, por ejemplo, mexicana, y te permiten dar con certeza el CI o cociente intelectual de la persona. También hay otras pruebas importantes, como pueden ser escalas de observación de la conducta adaptativa. Es importante saber qué tanto se adapta al entorno, qué tanto sigue normas, qué tanto socializa, qué tanto interactúa con otras personas. Pero ahí, por ejemplo, Silvia, ¿cómo sabe un papá o una mamá, desde luego, o la tía o la abuela, en fin, ¿no? ¿Cómo puede sospechar que su hijo o sobrino, en fin, tiene Asperger? ¿Qué características los lleva a eso? Es muy común. Bueno, algo que sí tenemos que entender, uno de los primeros puntos es la parte del lenguaje. ¿Del lenguaje? Sí. Okay. El lenguaje para estos niños se va a desarrollar de manera muy rápida y además con un vocabulario bastante extenso, no muy común,
para los pares, o sea, los niños de su misma edad. O sea, digamos, van a estoy diciendo utilizar como un lenguaje muy pomposo, ¿no? O sea, a los 2 años ya hablan... Puede ser que a los 3, que es cuando se puede detectar más, que es cuando ya tenemos a los niños dentro de los centros escolares, ya de repente maternal, nos hablan como el Quijote, digamos. Sí, ¿no? o niños que ya están muy interesados desde muy chiquitos en leer cosas que no son cotidianas dentro de su proceso. Pero eso los padres pueden decir, mira, mi hijo nació genio, ¿no? Exacto. Eso que ese es un punto que ahorita me gustaría aclarar después. El punto clave de la I es que ese es uno de los primeros antecedentes. O sea, son muy buenos en la parte de expresarse muy bien y de estructurar muy bien su lenguaje. Sí. Pero la parte pragmática, esta parte de tomar turnos, de respetar espacios, de cuál es mi rol, todo este espacio que nosotros tenemos cuando hacemos una conversación de que alguien baja la entonación y entonces yo ya sé que ya puedo intervenir, eso no lo pueden distinguir ellos y se empieza a notar desde que son muy chiquitos. Porque o sea, ya empiezan a tener problemas de interacción social, sí, digamos. Ese sería como el primer indicador que podrían los papás O sea, son observar. genios, digamos, pero les cuesta interactuar. Ahí yo voy a corregir un poco ese proceso. No podemos decir que son genios. Bueno, sí, corrígeme. ¿no? Sí. El punto es, por ejemplo, el 10% de la población mundial que padece la Asperger puede tener altas capacidades o niños con sobredotación. Sí. Pero el resto puede estar con una inteligencia normal. Lo único que sí hace que se vuelvan niños, pues que los podemos catalogar como genios, es precisamente su alto interés y que lo profundizan hasta que ya no hay manera de que tenga otro elemento más sobre algún tema histórico, de cuestiones de materias exactas, física, química, matemática. O sea, se clavan en un tema, como decimos. Se clavan se clavan literal en el tema hasta que ya no pueden absorber más nada de eso y entonces cambian de intereses y pueden ser totalmente radicales. Ahorita, por ejemplo, el niño puede estar muy interesado. Un caso, bueno, no sé si lo puedo plantear, ¿no? No, adelante. Yo trabajo con muchos niños precisamente con esta condición y el punto clave es, por ejemplo, hay un niño que le interesó, tuvo una presentación en un centro educativo Montessori, que es donde yo estoy trabajando como psicopedagoga, y el niño le tocó platicar sobre algún personaje que le gustara, y entonces él lo que hizo fue interesarse en los superhéroes. Entonces todo el mundo, ay, qué padre, va a hablar mi compañerito sobre los superhéroes, ¿no? Entonces viene la presentación y el punto clave es que él investigó desde dónde nacieron los superhéroes, quién fue el escritor, de quién se basó, o sea, habló una extensión tan grande del tema que todos sus compañeros así como diciendo, qué padre al principio, pero después así como diciendo, danos chance también de nosotros de participar, ¿no? Porque también el maestro no sabía qué hacer, cómo pararlo, porque estaba, es que todavía me falta, no me pare, maestro, porque todavía me falta decir y que este superhéroe, por ejemplo, viene muy parecido a las características de Stanley y así, ¿no? Y dices, a ver, espérame, y este de Hitler y por eso se maneja así, ya sabes, pero más y más y más, y el vocabulario y la forma de cómo expresarse era... ¿Cuántos años tenía? 4. 4 años. Entonces, típicamente, María Fernanda, a esa edad, 3, 4 años, por lo que estoy entendiendo, que empieza a salir esos síntomas, digamos. Sí, es justo cuando entran a esta parte escolar, ¿no? Donde ya podemos ver cuando el lenguaje ya... Exacto. ¿No? Incluso hasta podría decir que maternal, ¿no? Ya se empiezan a ver ciertos rasgos, porque es cuando empieza esta parte del lenguaje, de la interacción social, es ahí donde podemos observar estas conductas como muy específicas del espectro. Ahora, agregando un poco al comentario que decían aquí mi colega, es que, por ejemplo, yo que trabajo en este diplomado de inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual en la Universidad de Anáhuac, también hay un alumno como muy específico que entonces se llega a clavar con algún tema en específico, ¿no? Ya grande él. Exacto, de 22 años. Y esto parte también de esta cuestión adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? Llegan a ser personas muy obsesivas con algún tema porque se sienten como en, no desigualdad, pero se sienten un tanto diferente al resto del grupo en ciertas características. Entonces, a lo mejor si esta parte social les cuesta trabajo y específicamente en este alumno, entonces cuando yo adelanto que voy a hablar acerca de un tema, él hace su tarea de investigar todo
respecto a este tema y la siguiente clase pareciera que él la va a dar, ¿no? Entonces ya casi que me quitó a mí mi chamba porque entonces ya él comienza a hablar de estos temas y justo, ¿no? Como en un vocabulario muy rebuscado o como un vocabulario que no utilizaría un alumno de 20 y tantos años, ¿no? Entonces es por esta parte también como de control y de seguridad, de saber que yo puedo estar con el resto del grupo y que no voy a marcar a lo mejor esta diferencia o como para cubrir un poco esta necesidad de no verme diferente hacia el otro, ¿no? Ahora, entonces el problema, Genis, es la interacción social. Más que el proceso cognitivo, por lo que estoy entendiendo, que a lo mejor hasta puede ser de genio o superdotado, pero el tema de la funcionalidad es en la interacción con las otras personas que no pueden relacionarse, pero ¿de qué manera? O sea, no pueden tener amigos, no pueden tener novias, novios, en Justo fin. se les dificulta eso, o sea, el poder, por ejemplo, expresar sus sentimientos, el poder tomar turnos, como bien lo decían, algo tan natural dentro de una conversación es mirar a los ojos. Se les dificulta mucho, incluso en historias de personas con síndrome de Asperger, ellos dicen, por ejemplo, yo miro, me focalizo en la frente o en la nariz, ¿no? O sea, algo que necesitamos... No te pueden ver a los ojos. Se les dificulta mucho porque además el mirar a los ojos es entrar en sintonía con el otro. O sea, a veces... Ahí entra el tema de que están en su mundo, digamos, una característica autista, digamos. Por supuesto. Y por ejemplo, algo que a ellos les cuesta mucho poder entender el albur, el chiste, la complicidad, ¿no? El saber que nos miramos y decimos, ya es momento de irnos o es broma, momento de hablar, ¿no? claro. Esos elementos para ellos se lo toman muy en serio. Claro, ¿no? Y por ejemplo, en una charla, por ejemplo, de un joven, ¿no? Con síndrome de Asperger, él, por ejemplo, decía, yo tuve que aprender habilidades sociales, por ejemplo, saber que cuando la persona me deja de mirar o se empieza a frotar la nariz, es que ya está de pronto aburrido con la charla, porque yo le quiero contar de todo. Y entonces no hay como un punto donde tú sientas que la interacción es de tú a tú, es decir, tú hablas, yo hablo, ¿no? Y nos vamos informando, no es como que empiezo a hablar y no hay nadie que me pare. Ahora, ¿no? En ese sentido, Servia, le causa a un niño, un joven, un adulto con Asperger frustración, angustia, no poder relacionarse como la gente que no tiene Asperger, o sea, sí lo sufren, vaya. Sí, totalmente. O sea, sí podemos separar en 3 grandes grupos, o sea, los niños, o sea, hablando de cuando ya los tenemos en el grado escolar maternal de 3 más o menos a los 12 años, son niños que van a tratar de interactuar y de tratar de acompañarse junto con sus compañeros, pero obviamente la parte que estábamos mencionando, la parte de comunicación, la parte de socializar, la parte de su lenguaje va a ser extremadamente alto y ellos van a tratar de pertenecer a los diferentes grupos, ¿no? Y obviamente puede ser que esté un ratito aquí, otro acá, pero nunca se van a sentir parte de... Un detalle de... Y les frustra. Claro, y les causa mucha ansiedad porque ellos quieren tener amigos. ¿Y cómo lo expresan esa ansiedad? ¿Cómo lo expresan? Bueno, muchos de ellos pueden, por ejemplo, tener esta parte de movimientos así como repetitivos, o sea, aleteos. ¿Como obsesivos? Obsesivos, sí. La parte, el TOC es precisamente una de las posibles comorbilidades que podemos encontrar, la ansiedad, la depresión, hasta el trastorno de déficit de atención y hiperactividad también puede estar presente como una parte comórbida que está... Es lo que te iba a preguntar, porque yo he oído, ahora está muy, pues no sé si de moda hablar de el déficit de atención con hiperactividad y suenan muchos de estas, o sea, se pueden, digamos, conjuntar el claro, Asperger esta parte de la comorbilidad es que pueden trabajar de manera conjunta estos dos trastornos. Entonces, por ejemplo, un caso puede ser el niño que está muy tranquilo platicando, llegan los otros compañeritos, vámonos aquí, acá, y él empieza a tener esta parte de ansiedad y cómo te expreso que yo no puedo ir porque también trabajo mucho con rutinas, que esa es otra cosa que tienen estos niños. Entonces, ¿qué puede? El niño se empieza a mover, a moverse así y estar muy ansioso durante este proceso, pero obviamente la otra persona que lo está viendo no va a entender qué está pasando. Va a decir, ahora, ¿cómo sabes que es Asperger y no es déficit de atención con hiperactividad? ¿Cómo un TOC o sea,
cómo, o sea, el tema del diagnóstico creo que aquí es importante, ¿no? Sí, claro. Sí, que a ver, aquí al final tiene que haber, como lo mencionaban hace rato, ¿no? Un trabajo multidisciplinar donde haya neurólogos, psiquiatras, psicólogo y muchas veces hasta nutriólogo, ¿no? Para hacer una diferenciación en estos... Pero el neurólogo saca, digamos, sus exámenes del cerebro. Sí, a partir de pruebas es que se diagnostica, ¿no? Pero incluso hasta una misma persona podría estar dentro del espectro. Por ejemplo, un caso práctico, ¿no? En el diplomado de inclusión en la Universidad de Anáhuac tenemos una alumna que está dentro del espectro, que tiene también TDA y hay una discapacidad intelectual. TDA es trastorno de déficit de atención. Exacto. Y hay otro con hiperactividad. Con hiperactividad, exacto. Sí. Entonces, bueno, en este caso, esta alumna pues tiene, ¿no? Como estos 3 diagnósticos. Entonces es... los 3. Los 3. Discapacidad intelectual, está dentro del espectro y presenta un TDA. Sí. Entonces, son rasgos como muy parecidos, sin embargo, hay que jugar un poco con los 3. ¿A qué me refiero con esto? Que en la intervención, yo te voy a hablar desde la intervención, ¿no? Porque es como más mi campo de especialidad, pero en la intervención hay que abarcar estos 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona muy rutinaria, pues entonces respetar dentro de lo que se pueda su rutina, porque al final de cuentas en el día a día, pues no todo puede ser tan marcado, ¿no? Tenemos a muchos alumnos que un simulacro, ¿no? Cuando va a haber un temblor les puede causar un completo desastre porque lo sacas de su rutina, aparte de que también hay una parte sensorial que está implicada, ¿no? El hecho de una alarma tan fuerte. Entonces es jugar un poco, ¿no? Como con esta parte de la rutina, respetando su espacio siempre que se pueda y al mismo tiempo también darle una información, ¿no? Al momento de la clase que sea muy concreta, muy específica para que entonces no pueda llegar a distraerse con cualquier otra cosa y jalarla mucho al momento de la clase. Pero lo que estás diciendo, María Fernanda, es que es como cada solución es diferente. Sí, completamente. Al no final, hay digamos, no hay tómate este chocho y haz esta terapia y... No hay una receta como tal. Al final... Todos somos completamente distintos, sí, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo que ahora estás de moda decir, no, yo también estoy en el espectro, tengo un poquito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, todos somos completamente distintos y pues al final a cada quien nos funciona algo diferente, ¿no? Entonces, dentro del espectro es exactamente lo mismo. Por eso es espectro, porque tiene muchísimas vertientes, muchas características y no todos cumplen esta regla de, tiene que tener esto y esto y esto. No hay una receta para la intervención. Pero entonces, Genis, no se cura esto, se controla, digamos. O sea, porque la gente sufre. O sea, el tema aquí es que los que están padeciendo esto tienen ansiedad, tienen depresión, tienen angustia, en fin. Exacto, es muy importante que las familias y también el trabajo también psicopedagógico y de acompañamiento va a ayudar para que comprendan también qué puede, de qué se trata y qué pueden esperar. Es un trastorno considerado como un trastorno del neurodesarrollo. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que es congénito y que hay un elemento en donde a lo largo de toda la vida van a haber estas dificultades, ¿no? De interacción, comunicación, de pensamiento rígido y de conductas estereotipadas, ¿no? O sea, esos 4 grandes síntomas que caracterizan este trastorno, ¿no? Entonces, es muy importante que las familias y las personas con síndrome de Asperger lo conozcan, porque eso lo que va a permitir es las oportunidades que vienen de un buen diagnóstico, es establecer un perfil, identificar cuáles son las áreas de fortalezas, porque también las tienen, y también las áreas de oportunidad. Y entre más temprano se diagnostique mejor, porque entonces, por ejemplo, en la etapa preescolar o los primeros años de vida, estamos adquiriendo el lenguaje. No hay otro momento más fascinante e importante que esa etapa. Entonces, si se diagnostica a tiempo, pensemos 3 años, ahí ya se pueden generar terapias de lenguaje, terapias de habilidades sociales, generación, por ejemplo, de estrategias pedagógicas. ¿Pero tienen que estar siempre en terapia? Dependiendo de las características y del nivel de gravedad. Pero creo que algo como muy importante es ese acompañamiento a lo largo de toda la vida, porque, por ejemplo, estas crisis vitales, ¿no? Decía, por ejemplo, dentro de las historias que tenemos de atención, por ejemplo, que hemos realizado en la Universidad Iberoamericana,
Mexicana Ciudad de México, en las prácticas, nos cuentan, por ejemplo, las familias en que tal vez al inicio para este estudiante no interaccionar era algo positivo, porque decía, me ponen en actividades sociales que no me gustan, que me ponen en el centro de atención, que me incomodan, que no sé qué hacer, pero entonces cuando llegan a la adolescencia y empieza el tema de la identificación con pares, el de tener un novio o una novia, entonces yo también quiero tener una novia, pero no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo decirle a la chica que me gusta. Entonces, claro, el acompañamiento idealmente puede ser a lo largo de toda la vida, porque hay diferentes etapas del ciclo vital que nos están enfrentando a situaciones de interacción, pérdidas, duelos, que es importante tener un acompañamiento precisamente, y también porque recuerda, Leo, que cuando vamos, por ejemplo, ya en la adultez, existe comorbilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, el desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo a raíz de una conducta estereotipada que empieza desde la infancia, entonces, o ansiedad o depresión, que también hay mucha comorbilidad. Pero, y ahí te pregunto, Servia, para todos estos, para el TOC, para la depresión, para la angustia, hoy en día hay medicinas. Entonces también pueden ellos, no sé, pregunto, ¿hay medicinas o toman medicinas para otros trastornos? ¿Cómo es el tema farmacológico? Déjame ponerlo así, de bueno, Asperger. En esa parte tenemos que entender que, como le dije, es un gran espectro donde pueden estar colaborando o coincidiendo diferentes trastornos. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, si no hay un medicamento que es exclusivamente para Asperger. No. Eso no hay. No lo hay. No lo hay. Y perdón que interrumpa, ahí me gustaría a mí agregar algo. ¿Y por qué no lo hay? Porque no es una enfermedad, Exactamente, ¿no? es una condición. Es una condición, y es algo bien importante, que bueno que lo mencionas, Fernanda, porque es una condición y no tenemos que catalogar al niño como... Pero, por ejemplo, ¿el TOC sí es una enfermedad? Ese sí, porque ya sería un proceso que es obsesivo-compulsivo, que tiene mucho tiempo de desarrollarse. O sea, y la depresión también. Claro, o sea, igual, hay temas de serotonina involucrados. O sea, sí hay un tema químico. Exactamente. Y aquí es una condición que los hace diferentes al resto de la comunidad. Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, como tal, no hay un medicamento específicamente para Asperger. Eso es bien importante. ¿Qué sí puede pasar? Es, por ejemplo, ahorita que se estaba mencionando, hay niños que precisamente por el proceso, niños, adolescentes y adultos, ahorita en todo lo que se estaba comentando, por esta parte ansiosa de no poderme comunicar, o esta parte de sentirme que no pertenezco, esta preocupación por algo que no hice, esta parte depresiva, sí van a tener que tomar medicamentos por esas situaciones, no por el Asperger. Claro. También hay situaciones... Bueno, y para que no sufran, Es correcto, para que no se sientan incómodos. Así como también, por ejemplo, habrá niños que, por ejemplo, les habían dicho que mañana van a tener una salida al parque, y ya lo tienen totalmente programado en su rutina. Y luego les dicen, ¿qué creen? 2, 3 minutos antes, que creen que no se va a hacer. Y esa parte lo traigo en mi mente totalmente. Y puede ser que cause, por ejemplo, problemas de que no pueda dormir el niño. Y entonces ahí sí se puede recomendar, por ejemplo, la melatonina para que el niño se pueda relajar y se pueda dormir. Otra cosa también, por ejemplo, es vamos a ir al día de campo, pero vamos a comer nada más, por ejemplo, nuggets, o pollito, o sándwichitos de jamón y todo ese tipo de cosas, y el niño no lo come. Porque también, hablando de esta parte de la hipersensibilidad, no nada más es la hipersensibilidad de sonidos visuales, sino también la parte de los sentidos, en este caso la gustativa. Habrá niños que no les va a gustar ese tipo de comidas y van a tener cierto rechazo. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tener problemas a la larga con niños que sí tengan una alimentación deficiente. Y entonces ahí van a tener que entrar otros especialistas a checar esto. Entonces, por lo cual el diagnóstico tiene que ser muy individualizado, muy personalizado, como si fuese un diseñador de modas que le va a diseñar su traje a la medida y se lo va a estar adecuando y ajustando en la medida que el niño va creciendo, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, hasta que en el adulto ya pueda compensar todas estas situaciones que pueden ocurrirle en el entorno. Bueno, déjenme hacer una breve pausa y seguimos. Les voy a preguntar en las familias, porque esto pues, es una condición que no solamente afecta a la persona, sino al entorno. Claro, por supuesto. Durísimo, ¿no? Pero regresamos en un momento más. Estamos hablando del síndrome de Asperger. Oiga, yo estoy aprendiendo muchísimo en esta mesa sobre el tema del espectro
autista y lo que significa el Asperger. Y decíamos, Genis, que esta condición no solamente afecta a la persona que lo tiene, sino el entorno ha de ser durísimo. Totalmente. Porque yo creo que hay que tener la paciencia de Job, ¿no? Para tener que interactuar con un hijo, con una hija, en fin, con un sobrino que tenga esta condición, ¿no? Totalmente, las familias y poder entender y comprender que ese niño, esa niña tan amado, tan deseado, tiene comportamientos que empiezan para ellos resultar distinto a la del primo, a la del amigo. Exacto. Es muy difícil. Yo he tenido como, por ejemplo, en estas evaluaciones psicoterapéuticas son muy complejas porque las familias me dicen, es que mi expectativa, lo que yo deseo es que mi hijo llegue de la escuela, o sea, mi hijo de 3 años, y me cuente qué nuevo amiguito hizo, y me cuente cómo le fue hoy, y eso no está pasando. Por el contrario, el lenguaje que ya había ganado, ya decía mamá, agua, papá, ya ha dejado de decirlo, y casi se está se vuelven a aislar. Se vuelven a aislar, o sea, también hay procesos de retroceso dentro del mismo síndrome, ¿no? Entonces, las familias tienen como esas expectativas que siempre tenemos los que somos papás, mamás con nuestros hijos, de que puedan ser niños sanos, que se puedan desenvolver, que les pueda ir muy bien en la escuela, que sean felices, luego la que gente tengan no amigos. Les gusta el tema de la etiqueta, ¿no? Por supuesto. No me lo vayas a etiquetar, que tiene Asperger, en fin. Y a veces se minimiza, a veces dicen, bueno, o tal vez más adelante, o tal vez es porque los estoy consintiendo mucho, o no lo quiero comparar. Entonces llegan como muchas dudas y preguntas que angustian mucho a la familia porque sienten que algo no está bien. O sea, por ejemplo, algo muy común en los niños y niñas con Asperger es, por ejemplo, que ellos no tienen juego simbólico. El juego simbólico es, por ejemplo, jugar haciendo que yo soy un personaje, hacer ruidos en los carros, a la guerra. Exacto, total. ¿No? Entonces eso es muy común en, por ejemplo, 2, 3 años y que no empiecen a ver eso o ese interés como, por ejemplo, por ir a una fiesta y jugar con los niños y las niñas y estar, por ejemplo, aislado en un rincón. Entonces las familias dicen, no, algo está pasando. Entonces, a veces tardan mucho en llegar como a profesionistas que efectivamente les puedan dar un diagnóstico o una orientación adecuada. Y además mucha gente no tiene ni siquiera los recursos para hacer eso, ¿no? Totalmente. O sea, porque esto tú decías, traje a la medida, psicólogos, nutriólogos, ya quisiera cualquiera tener por supuesto, los recursos económicos para eso. Servia, ¿qué hacer? ¿Cómo debe una familia tratar esto? O sea, es que la familia misma yo creo que tenía que ir a una terapia, ¿no? Totalmente. Súbale los costos, por cierto, también a esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es muy importante cuando se detecta que hay un niño con esta condición, es muy importante no nada más trabajar con el niño, sino también darle acompañamiento a los papás y a todo el sistema, porque el niño no nada más va a estar conviviendo en su primera esfera, que es la familia, su familia, padre, madre, hermanos, sino también la escuela, sus compañeros, su familia extendida, también toda esta parte del gobierno. ¿Qué está haciendo en este caso? Pero, por ejemplo, un niño con Asperger puede ir a una escuela como tú, al Montessori o no Montessori, o hay escuelas especializadas para gente con Asperger. Los niños pueden interactuar en cualquier tipo de escuela siempre y cuando tengan esta parte del acompañamiento. ¿Por qué? Porque el niño sí se va a relacionar y sí va a tratar de integrarse por sí solo dentro del entorno. Pero ¿qué va a pasar? Tarde que temprano, si el entorno, entre sus mismos compañeritos, le dicen, ay, este compañerito es medio raro, ay, no habla igual que yo, no juega lo mismo que yo, por ejemplo. Que un autista no lo puede hacer. No, exactamente. Ahí sí está metido en su mundo, por ejemplo, ahí tengo que hacer un paréntesis. El autismo, que es, si tiene lenguaje y todavía es funcional, sí puede hacerlo, pero necesita muchas herramientas para poderse integrar. Y a diferencia de los que no son, no tienen lenguaje y obviamente que no son funcionales, ellos sí van a estar como en un mundo totalmente integrados. Y ahora, ahí, perdón que te interrumpa, adelante, me gustaría comentar algo. En esta parte que decías acerca de como cuestión educativa, justo yo colaboro con un programa de inclusión escolar que se llama Canval, en donde creo que aquí lo principal es
informar, sensibilizar y concientizar. Pero por ¿ok? eso, es que esto Entonces, está interesante lo de la inclusión. Mis hijos fueron a Montessori y los Montessoris aceptan a cualquier, a cualquier persona, independientemente de su condición física. Y que te voy a decir algo, cada vez hay más escuelas, no únicamente Montessori, que ya incluyen a niños con estas características. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hablándote desde este programa al que yo pertenezco, ¿no? Lo que hacemos es que primero, pues tenemos una intervención con padres de familia. Después de eso, tenemos una colaboración. Todo el tiempo se tiene que hacer un equipo con escuela, con psicóloga, pedagoga de la escuela, con la familia, con el niño y, bueno, pues ya todo nuestro equipo, en donde nosotros, a partir de un cuento, dependiendo del nivel o grado escolar en el que se encuentra, les leemos un cuento para que entonces el resto del grupo pueda saber qué es lo que está pasando con este niño con estas características. ¿Y el niño está presente? Sí. Dependiendo de la familia. Sí. Hay familias que prefieren no, hay familias que prefieren que sí. Entonces ahí sí es un poco dependiendo de la familia. Sí. Y entonces se habla también acerca de una monitora, ¿no? Que una monitora va a ser esta persona, esta psicóloga, pedagoga especializada para que pueda acompañar al niño en su, pues en la escuela, ¿no? Entonces, a partir de eso, se hace todo un equipo de trabajo para que se puedan hacer adecuaciones curriculares y que realmente haya una inclusión como tal. Por supuesto que también hay escuelas que son de educación especial, ¿no? Donde hay niños con distintas discapacidades y pues nada más, digamos que están este grupo de niños. Sin embargo, están otras escuelas donde ya hay un programa de inclusión escolar para que cualquier niño con características, pues distintas condiciones, etcétera, puedan estar incluidos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que ya se puede incluir a todas las actividades a este niño tomando en cuenta estas adecuaciones. El riesgo, Genis, es que los buleen. Sí, claro. Y ha de ser horrible eso para alguien, para todos, es horrible. El bullying es una realidad, hay que decirlo, por un lado, pero es una cosa espantosa. Que te voy a decir ahí que se puede hacer. Lo que nosotros también hacemos, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, es que damos sensibilizaciones. ¿Para qué? Para que toda la comunidad universitaria, maestros, coordinadores, alumnos, sepan que hay programa de inclusión. No, bueno, por eso, entonces, pero ya estás en la universidad, María Fernanda. Yo sé, pero aquí pues, es en el recreo, en la primaria. Es correcto. El bully que te agarra, ¿no? O sea... Totalmente. Y es una realidad que no, si ya llega un bully a la universidad, es que sí es un bully profesional, ¿no? Pero bueno, adelante. Y aumenta justamente esta sensación de no pertenecer y también este sentimiento de querer aislarse. O sea, es como una cadena que se va volviendo cada vez. Claro, porque también aun cuando existe este deseo de jugar o de compartir, no tengo esas habilidades que para otros niños y niñas es como, este niño es raro, este niño no juega como los demás, no habla igual, no le entiendo, ¿no? Entonces ahí por eso está. Pero una cosa es eso, de no le entiendo, y otra cosa es vamos a molestarlo porque está raro este niño, ¿no? Totalmente. O las burlas, ¿no? Por ejemplo, cuando no entiende un chiste. O sea, como si te lo he contado más de 10 veces, no lo entienden. O sea, el tema, por ejemplo, de este lenguaje literal, o sea, es muy común, por ejemplo, les dices, va a llover a cántaros y ellos empiezan a ver dónde caen los cántaros. O sea, el lenguaje es muy literal. Eso es otro elemento fundamental. Totalmente. Entonces, ¿no entienden entonces las metáforas? Las metáforas, el mundo, este elemento del mundo simbólico, ¿no? Es muy difícil de comprender. Entonces, por eso son tan literales. Si tú les dices, voy a llegar a tal hora, ellos te esperan y creen, o sea, que no va a pasar, no pudiera pasar algo para que no llegaras a esa hora. O sea, tú vas a llegar a esa hora y ellos te esperan ahí, y por eso les cuesta tanto ser flexibles o adaptarse a situaciones cambiantes totalmente. No, bueno, ¿no? Ha de ser un infierno para un Asperger vivir en México. Claro, totalmente. ¿No? Ahora, y sobre eso yo te puedo comentar un aspecto. O sea, por ejemplo, pasó en una aula de clase, yo estando precisamente observando a 2-3 chicos, el maestro le dice a un niño con Asperger, vas a apuntar en el pizarrón a todos los niños que lleguen tarde. Pues apuntó casi al 90% del salón. Y obviamente eso le generó un proceso de bullying y acoso al niño de, ¿cómo me...? Y el niño argumentando, es que llegaste tarde. La clase es a las 7 y aquí yo estoy marcando 7:03 y eso es tarde.
No, por eso te digo que hace un infierno vivir en México, donde, sí, que también te voy a donde las decir cosas algo. son indicativas, Exacto, donde todo es un proceso de asumir. Y te tienes que adaptar a eso. Exacto. Es que el proceso de adaptación les cuesta trabajo. Es sí ha de ser totalmente de acuerdo. muy difícil vivir así. Pero muy, te voy a muy decir algo, creo que también por eso es bien importante, ¿no? Como estos espacios de diálogo donde podamos informar a todas las personas, ¿no? A todos los Claro. que en este momento están viendo el programa, para que realmente podamos como ir sembrando, ¿no? Estas semillitas para que la gente sepa, Claro, ¿no? claro. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puedo manejar? El día de mañana que yo me encuentre a alguien, y no nada más en el ambiente universitario educativo, sino desde en un banco, en la parte Claro. laboral, en donde sea. Pero que ya sepamos. déjenme hago una última pausa, pero, o sea, lo que tú dices es correcto. Pero ya en un ambiente de trabajo, pues sí está difícil, ¿no? Sí está muy difícil. Déjenme lo pongo sobre la mesa. No, en serio. A mí me ha pasado, por eso se los comento. Regresamos en un momento más. Estamos teniendo una charla muy interesante, muy ilustrativa del tema del síndrome de Asperger. Y les decía, sí, esto de la inclusión, obviamente uno está a favor de eso, pero cuando ya lo tienes que vivir y dices, no sé, este cuate buenísimo en lo que hace, su trabajo, pero no sabe relacionarse con la gente. Totalmente. ¿No? Y tiene problemas de interacción, de capacidades interpersonales. No es fácil, no es nada fácil, Silvia, ¿no? O sea, por más que uno tenga la conciencia, la humanidad, la voluntad, a la hora de la hora, pues los trabajos sí son de mucha interacción. O sea, sí deben de buscar un trabajo, yo creo, o déjame te pregunto, ¿deben de buscar un trabajo que los rete o que no los rete o que se acomode? ¿Cómo debe de ser? Bueno, aquí va a depender mucho del trabajo que se ha hecho previo en cada uno de ellos. O sea, Sí. y en este caso, ¿qué tanto él puede compensar ya como adulto en un proceso de trabajo? Sí. Ejemplo, se va a cambiar la junta. Todo el mundo ya está programado que vamos a tener una junta hoy a las 4 de la tarde. Y les avisan a todos que no, que se va a suspender y se va a hacer hasta mañana a las 9. Si la persona adulta con Asperger no ha tenido un buen trabajo de compensación, va a estar ansioso, depresivo, va a ver a todos sus compañeros y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no cambiaron, no? Sí. Aquí el punto clave que podría pasar es que entonces todo el resto, si hay esta parte de la educación que es muy importante para que se dé la inclusión, entonces es que todo el mundo entendamos que este compañero de trabajo tiene esta condición, y vamos a ver de qué manera podemos ajustar esa parte. Obviamente no vamos a llegar al horario que teníamos anteriormente porque no se va a poder hacer, y además no podemos vivir con rutinas toda nuestra vida. Es que el tema, María Fernanda, es que creo que les cuesta trabajo adaptarse al caos. O sea, el caos cotidiano, porque, Sí, claro, pucha, vaya claro, que claro. hay caos cotidiano, y en esta ciudad ni se diga, ¿no? Sí, claro, pero Y en un trabajo, los trabajos generalmente son caóticos, ¿no? por supuesto, y digo, a cualquiera Sí. nos toma trabajo, ¿no? Bueno, Pero, a cualquiera se frustra también Claro. con estas cosas. ¿Cómo? Yo tenía las 9 y... Pues imagínate, por supuesto. ¿no? Ajá. Pero creo que también sería interesante ahí a lo mejor buscar ciertas áreas o cierto tipo de trabajos que realmente se puedan adaptar, ¿no? Como adaptar Claro. el entorno a esta persona. Sí. Y pues también, como decía Silvia, que la persona en cuestión, si previo a esto ya trabajamos muchas características para que pueda incluirse a este ambiente laboral, entonces también como ambiente laboral, ¿cómo podemos adaptarnos? Ojo, haciendo una adaptación, un ajuste que realmente sea razonable. Tampoco podemos estar haciendo adaptaciones, ¿no? Sí. Para cada persona, tomando todas las características, porque pues no sería viable, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues sí hacer una inclusión laboral como tal, en donde se tomen ciertas características, y también como cualquier otra persona, si no cumples, ¿no? Con las funciones que Claro. se requieren, o también Claro. hay que ser como muy conscientes en esa parte, ¿no? Genis, ¿cómo ves esta cosa de la integración ya ya como adultos, obviamente, ¿no? Pues no va a ser fácil. Digo, leía, por ejemplo, bueno, él mismo lo reconoce, que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, Sí. dice que está en el espectro. Yo no sé qué signifique
Pero supongo que algún tiene grado de esas autismo tendrá en ese sentido. Claro. Es el hombre más rico del mundo, ¿eh? Y es dueño de empresas grandísimas. Entonces, pues algo bueno puede hacer, Claro, ¿no? O Claro, sea, como sacar sí. partido de todas esas fortalezas, Pues sí. la parte sistemática, estructurada, estos elementos de cómo llegar hasta el más mínimo detalle sobre un tema de interés. Claro, ¿no? claro. Todo eso. Y por eso es que hablábamos, Leo, de la importancia de que el acompañamiento sea a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Porque también es un gran reto para quienes estamos alrededor acompañando, pero también para la misma persona. Y creo que también esta persona, las mismas personas con Asperger, o sea, también tienen un interés genuino en poder tener una vida más funcional, en poder ser más felices y Claro. compaginar con el mundo. Entonces, también esa corresponsabilidad es también ellos entender y ellas que también requieren un tratamiento tal vez O sea, eventual. hay gente con Asperger que lo reconoce y dice, Claro, yo tengo Asperger, totalmente. Y perdóname si no... Claro, si y lo pasa trabajan esto. también, exacto. Y quiero mejorar mis habilidades sociales. Entonces, aprenden técnicas, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Para poder expresar sus emociones, sentimientos. Porque es como son tan literales, podrían incluso tal vez en un comentario, ¿qué te pareció esta persona? No me Sí. gustó. O sea, algo que, o sea, como esta inteligencia social. Pero, por ejemplo, esa fíjate, les voy a literalidad. contar que me Ajá. pasó en un avión Ajá. que había una niña, bueno, no saben qué cosa, gritaba, lloraba, pateaba los asientos, se paraba. Bueno, pues, la verdad es que a todos nos molestó, ¿no? Y en algún momento yo me quejé con la mamá, la verdad, tengo que decir. Y la mamá muy oronda me regañó y me dijo, es que mi hija es autista, ¿no? Y pues ya que le dices, ¿no? Bueno, ¿no? Pero yo creo que en esos casos tú le tienes que advertir a la gente, ¿no? Oigan, perdonen, ¿no? Mi hija tiene cierto autismo, si les molesta les pido una disculpa, no sé, pero no te tienes que enterar a posteriori, ¿no? Claro, Sí, totalmente. por supuesto. Ese es el punto, ¿no? O sí, sea, un ejemplo sí. relacionado a lo que decías. Me acuerdo perfecto que en algún momento vi que una mamá justo repartió unos audífonos y decía una etiqueta, mi hija tiene autismo. Exacto, Entonces ya había repartió oído esa, esto, ¿no? sí, Como esa. para anticiparse a cualquier cosa que Sí. pudiera suceder con su Sí, hija yo durante también el había vuelo. oído en un avión también, Sí, ¿no? O sea, es correcto. como unos o chocolatitos, ¿no? Sí, Perdone también. usted, mi hija Disculpe si tiene. hay alguna- Pero es eso, yo creo que hay que, ahora sí que como se dice en inglés, open kimono, ¿no? Exacto, sí. Y abrir el kimono y decir, oigan, pues pues tengo esta condición, ¿no? O sea, ahora sí que tengan más tolerancia, Sí, más y- paciencia, ¿no? Exactamente, y aceptar este Sí. proceso de diverso que vamos a estar viviendo, porque todos tenemos esta parte, ¿no? totalmente. Entonces tenemos que estar abiertos a este Déjenme, proceso. me queda una intervención más para cada uno de ustedes. ¿Qué le recomendarían a la gente que sospecha que su hijo tiene Asperger? ¿Qué le recomendarían hacer? ¿No? ¿Qué pasos tomar, Servia? Bueno, como primero, observar primero esta parte, obviamente ya llevan el proceso monitoreado de como familia de lo que está pasando y no quedarse nada más ahí en lo que observo, ¿no? Sino también en dado momento acercarse a todo este tipo de grupo multidisciplinario de especialistas también o centros que ya existen, llámese Domus, llámese Spectrum Therapies System, creo que se llama, Sí. que están aquí en la Ciudad de México, u otros más que precisamente están haciendo este tipo. Pero para la gente que no tiene dinero. por Para la ejemplo, gente que Servia. no tiene dinero, precisamente es el más cercano, ¿quién es? Mi médico. Ajá, el pediatra. En este caso, en dado momento, la maestra. Pero La en el maestra. Seguro Social o en el... Sí, claro, en el DIF, en el DIF lo hacen. en el DIF, en eso el es DIF importante. lo Incluso hacen. hasta en Teletón. Exacto, Teletón en también. Teletón tienen saludos a Chovy Landeros, Ajá, por ejemplo. exacto. Teletón tiene esta área del espectro autista y maneja mucho esa parte. Qué Entonces, importante lo pueden que ir a todo este tipo de centros para que sean evaluados y entonces ahora sí, ya una vez que se hace todo este Sí. tipo de evaluaciones, entonces darle el acompañamiento lo más pronto posible, precisamente para que el niño pueda, ahora sí, empezar a tener todas las herramientas para poder vivir en esta Sí, sociedad. qué bueno que el tan Teletón caótica. haga eso, porque yo sospecho que el sistema de salud, que ya es mejor que el de Dinamarca, no ha de tener pues los sistemas. Digo, atienden, si les cuesta trabajo la diabetes, la hipertensión, ya no me quiero imaginar Claro. alguien con Asperger, ¿no? Cayendo en un
hospital público, ¿no? Sí, por supuesto. María Fernanda. Sí, entonces, bueno, como decíamos hace rato, creo que el Teletón puede ser una muy buena opción, ¿no? Para personas a lo mejor que no tienen pues todas las oportunidades para recibir un diagnóstico como tal. Incluso podría ser acercarse a algún neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo para empezar con estas pequeñas intervenciones. Y pues eso, ¿no? O sea, estos primeros pasos sería respecto a la cuestión más médica y por supuesto también si va a una escuela o si ya está empezando esta parte de educación, apoyarse mucho de las maestras, que también realmente son que yo quienes espero están que las ahí. capaciten para estas cosas, ¿no? Claro, que esperamos. Sí, básico. Un último comentario, Genis. Yo les aconsejo a las familias que entiendan que dentro de los primeros años de vida, una de las habilidades más importantes es el desarrollo del lenguaje. Entonces, comunicarse con sus hijos e hijas, ¿no? Que, por ejemplo, a los 3 años ya un niño o niña podría tener un vocabulario de 30 palabras diferentes. Entonces, si mi niño o niña no está hablando, si lo está haciendo de una forma distinta, si no está mirando a los ojos, si prefiere cuando estamos en un área social aislarse que estar interactuando con otros niños y niñas, si tiene conductas estereotipadas, ¿no? O sea, conductas que no le encontramos una funcionalidad, ir y volver de un lugar a otro. Entonces, algo está pasando. Entonces, es entender que cuanto antes se pueda comprender mejor, no esperarnos y buscar ayuda profesional cuanto antes. Pues edad crítica 3, 4 años. Sí, es la edad crítica. María Fernanda, Genis, Servia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias nos han ayudado gracias mucho, por el espacio. Mucho para entender este síndrome de Asperger. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo veo el próximo lunes cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.